Quiero que te imagines la siguiente situación. Vos tenés una idea y esa idea has trabajado duro para ver si es factible llevarla a cabo. Y esa idea es poner un restaurante de la mejor comida mexicana que existe en tu ciudad. Estás convencido que el restaurante que vos vas a poner va a ser exitosa. Muchos de ustedes acá cocinan muy bien, pero conoces un chef que nunca has conocido a alguien como esta persona que cocina con ingredientes muy caseros, los mejores tacos al pastor, la mejor comida mexicana que has probado en tu vida y estás convencido que este restaurante va a ser un éxito. Y lo que haces, no tenés el dinero, pero tenés la visión, tenés el contacto con este chef que pensás que estaría interesado en ser el chef principal de este restaurante. Y entonces empezás a presentar esto a los inversionistas y para ello tenés una persona que hace todo el trabajo del estudio del mercado. De hecho, esta persona les presenta a los inversionistas una idea muy convincente de por qué invertir en tu futuro restaurante va a ser algo que les va a generar dinero a ellos. Esta persona que hace todo este trabajo incluso ni siquiera te va a cobrar un porcentaje de tus ganancias en el primer año. El restaurante arranca, ya tenés un buen local, tenés una buena cantidad de marketing en los medios sociales y tenés mucha expectativa de que este lugar va a proveer por muchos años para vos y tu familia. Sabés que va a haber trabajo al principio, pero también entendés que la manera que vos lo has organizado va a ser simplemente en los años venideros algo que no tenés que estar tan metido profundamente. Así que estás animado, pero sabés que este primer año, de hecho, es mucho trabajo de estar trabajando de cerca con todas las personas involucradas en este restaurante. Eventualmente en el segundo año lo que sucede es que tenés un problema con este chef y la persona se va y te quedas sin este chef principal, buscas reemplazarlo con otro, pero no es lo mismo y de pronto empieza a bajar la calidad y la cantidad de personas que asisten a este restaurante. Para el tercer año los inversionistas están preocupados de que van a perder la inversión y piden que se les devuelva el dinero. Y por la manera que estaba escrita el contrato y por la cantidad de ingresos, que eran pocos en este segundo año y tercer año, tienes que entonces cumplir con tu parte. Y cuando haces el balance de todo, si bien el primer año entró mucho ingreso, básicamente quedás en cero. Tus gastos han sido igual que tus ingresos en estos primeros 3 años. Todo el esfuerzo, todo el trabajo que vos invertiste en estos primeros 3 años quedó en la nada. Bueno, mis queridos hermanos, en el versículo 3, el capítulo 1 de Eclesiastés, la pregunta que hace Salomón es la siguiente. Capítulo 1, versículo 3 dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y es una pregunta retórica que ya se sabe la respuesta, es decir, ninguno, similar a este esfuerzo de 3 años que quedó en la nada. Pero Salomón está haciendo esta pregunta con respecto a tu trabajo en esta vida. Así que lo que yo quisiera es mirar estos versículos y mirarlo a la luz de todo el contexto del libro de Eclesiastés. El autor Williams, en su libro Estudios Bíblicos, La vida, la muerte y el amor, Eclesiastés y Cantares, dice lo siguiente de este libro. ¿Te gustan los acertijos? ¿Se divierte armando rompecabezas? ¿Le retan los enigmas? ¿Le entretienen las historias que concluyen de manera sorpresiva? Si usted respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, le va a encantar el libro de Eclesiastés. Así que hoy vamos a ver un solo capítulo, pero mi ánimo también es darles un apetito, un interés en este libro inspirado que tenemos en las Escrituras que frecuentemente no se conoce o no se entiende o no se estudia. De principio a fin, dice este autor, es un largo enigma compuesto de misterio tras misterio. Tan pronto como hemos logrado resolver uno, nos presenta otro. Hay frases raras en este libro. En preparación al taller, yo lo estaba escuchando vez tras vez en el auto y mi hijo Tiago estaba conmigo en el auto y en un momento él para y dice, ¿qué dice?
porque uno de los versículos dice, el dinero es la respuesta a todo. Y de pronto ese versículo le llamó la atención, que eso estaba en la Biblia. Entonces hay frases muy particulares que a veces cuestan entender, pero hoy lo que queremos hacer es ver uno de los pasajes que nos va a ayudar a entender un poco el rumbo del libro. El propósito de Eclesiastés, dice un autor, es demostrar la vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas, escuchen esto, cuando se hace de ellas la principal finalidad. El propósito de Eclesiastés es demostrar la vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas cuando se hace de ellas la principal finalidad. Había una literatura en el tiempo que esto fue escrito, en la antigüedad, que ya existía de antes, cuya categoría se llamaba literatura pesimística, literatura pesimista. Y de hecho Eclesiastés podría encajar en este tipo de literatura, pero con una diferencia. De hecho, el pasaje que nosotros vemos hoy no tiene nada positivo para decir, porque el libro quiere que tengas un pesimismo de esta vida bajo el sol sin Dios. Y la diferencia de Eclesiastés es que va a tener un objetivo con ese pesimismo para sacarte la esperanza de las cosas de este mundo para poner tu esperanza en Dios. Pero había libros, por ejemplo, uno que se llamaba El Diálogo de Pesimismo, una obra de Babilonia del siglo XIV antes de Jesucristo, y el libro concluye que el suicidio es la única respuesta al problema de la vida. Hay otro libro que se escribió también, se llama La Épica de Gilgamesh, y el dios Shamash le dice al personaje, tú no encontrarás la vida que persigues. En estos libros hay pesimismo, pero sin ninguna nota de esperanza. Eclesiastés tiene una diferencia. Va a mostrar el pesimismo de esta vida sin Dios para entonces mostrarnos la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Muchos comentan que este quizás es el libro más difícil de interpretar de la Biblia y el más difícil de predicar, y que tristemente la iglesia se ha perdido la oportunidad de escuchar este libro predicado por esa dificultad justamente. Otra persona lo llamó al libro de Eclesiastés el libro más contemporáneo de la Biblia, a pesar de que fue escrito hace miles de años. Porque uno lee ciertas frases y pareciera que está escrito por un filósofo de hoy. Es un libro muy filosófico, un libro con muchas preguntas que el ser humano tiene hoy y con un propósito también evangelístico. Así que miremos los primeros 2 versículos donde vamos a ver nuestro primer punto. Los que prestan atención saben que yo suelo al principio de un sermón hacer ¿qué? Dar la idea central, ¿sí? Dar el argumento para que ustedes ya tengan en su mente de qué trata todo el sermón. Y prácticamente lo hago siempre al principio. No voy a hacer eso ahora en este caso, sino que voy a dejar la idea central, el argumento en suspenso, porque creo que es el propósito del autor que nosotros nos podamos identificar con el pesimismo que él tiene en estos versículos para entonces dar esperanza. Así que lo primero que queremos ver son los primeros 2 versículos donde podemos decir que lo que el autor está diciendo que todo es vanidad. Miren cómo comienza Eclesiastés 1, 1 al 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Son las primeras palabras que aparece ahí. El español traduce predicador, una palabra que en el hebreo está relacionado, kohelé, está relacionado con asamblea. El Septuaginta, que simplemente es la versión griega, nuestro Antiguo Testamento originalmente está escrito en hebreo, pero hay una versión que se hizo, que se escribió, se tradujo el Antiguo Testamento en hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, y titula este libro similar a como nosotros lo tenemos en español, Eclesiastés, como el castellano,
porque esa palabra griega, eclesiastés, es la persona que convoca una asamblea. Si notan la similitud de la palabra eclesiastés con eclesía, que en el Nuevo Testamento es la palabra para iglesia. La idea es el predicador, una persona que convoca una asamblea para decirles algo, y por eso la traducción que nosotros tenemos es predicador. Va a mencionar también que es el hijo de David y el rey en Jerusalén. Muchos comentaristas modernos niegan que Salomón fue quien lo escribió. Para mí toda la evidencia de los primeros 2 capítulos apunta a que es el hijo de David, literalmente, y que él es, todo lo que él describe que él hizo, apunta a que fue Salomón. La idea que algunos presentan es que básicamente fue escrito por alguien que usaba el personaje de Salomón como un recurso literario, pero lo más probable que sí fue escrito por Salomón es lo que la tradición judía, la iglesia cristiana ha creído en cuanto a la autoría del libro, y esta sería la postura correcta, que el libro fue escrito realmente por Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. El versículo 2 continúa: vanidad de vanidades, dice el predicador, así arranca el libro. Vanidad de vanidades. 2 veces repite lo mismo. Y la idea de que diga vanidad de vanidades es como lo más alto. Es una manera de decir súper vano. Como el libro de Cantar de los Cantares, el mejor canto es la idea. O sea, lo más vano que puede ser. Y como si esto fuera poco, repetir 2 veces algo que ya está enfatizando, vanidad de vanidades, lo más vano. Por 5ª vez aparece la palabra vanidad, donde dice todo es vanidad. Este es un versículo clave para el mensaje de todo el libro, porque la palabra vanidad se va a repetir a través de los 12 capítulos que tiene Eclesiastés. Y también es una palabra que aparece al final del libro. El libro termina en el capítulo 12, versículo 8, después que describe la realidad de la muerte de todo ser humano. La muerte es un tema común en el libro, donde él va a decir de qué sirve si finalmente nos vamos a morir todos. Y en el 12:8 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo repite, lo mismo que dice al principio del libro. Ahora es importante que nosotros podamos entender qué es esta palabra, porque nosotros podemos asociarla en español con algo que quizás no expresa el todo de esta palabra. La palabra original, Hebel, aparece varias veces en el Antiguo Testamento, pero aparece de una manera más concentrada en este libro, el libro de Eclesiastés. Y ahí, si comparás distintas traducciones, en español hay varias maneras de traducirla, pero la idea es algo sin provecho, algo sin sustancia, algo transitorio. Una de las traducciones traduce esta palabra aliento, que es una buena imagen de lo que es esta palabra. Piensen en cómo funciona nuestro aliento en un día de frío, cuando hace mucho frío y nosotros estamos respirando, se puede ver algo. Hay algo que se puede ver si hace mucho frío, pero eso que se puede ver dura poco tiempo. Además, hay 2 características. La primera es eso, que dura poco tiempo. Es la imagen que nos da el Nuevo Testamento en Santiago 4:14. Dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Salmo 39:5 dice que nuestra vida es un soplo. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Pero si piensas en no solamente el concepto de que ese aliento afuera en un día de frío no va a durar mucho tiempo, la segunda característica del aliento es que es elusiva. Si intentás agarrarlo, no podés. Y la idea es similar con la vida del ser humano. Si nosotros intentamos sacarle jugo a nuestra vida sin Dios, es elusiva. No le encontramos el sentido, no podemos agarrarlo. Y esta es la idea de lo que está diciendo, sin sustancia, vanidad de vanidades. La vida es temporal,
y sin sustancia. Nuestra ropa se desgasta rápidamente, los arreglos de la casa nunca terminan, nuestro cuerpo no tiene la misma fuerza que tenía años atrás. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Están animados esta mañana? El propósito de este pasaje es desanimarnos con esta vida sin Dios. No sé cuántas veces te levantás en el día y sentís eso. ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Otra vez, la misma rutina del trabajo. Otro pañal más que necesito cambiar. Otra vez levantarme para darle leche a mi bebé. Otra situación difícil en el trabajo. Otro arreglo más de la casa. Otra cuenta que necesito pagar. Y nosotros podemos sentirnos como lo que está describiendo acá. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto nos lleva al segundo punto, donde vemos en el versículo 3 que no hay provecho. No hay provecho de lo que el hombre hace bajo el sol. Versículo 3. De hecho, este versículo es el corazón de todo este pasaje. El versículo 1 y 2 son introductorios. El versículo 3 es su tesis, lo que él quiere argumentar, lo que Salomón quiere convencernos con esta pregunta retórica. Él lo podría haber dicho de otra manera, no hay nada de provecho, pero lo hace en forma de pregunta para hacernos pensar. Y que podamos llegar a la respuesta de, no hay provecho en todo lo que yo hago. Y lo va a ilustrar en el versículo 4 al 11. Miren cómo lee el versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Él está haciendo una reflexión sobre este tema de vanidad. La idea es que no tenemos verdadero provecho. Claro, ese trabajo me paga y permite que entonces yo pueda pagar las cuentas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué? Y cuando respondemos a esa pregunta tenemos que hacer la pregunta de vuelta, ¿para qué? Y cuando respondemos eso de vuelta, ¿para qué? Y eso es lo que él quiere hacer, es hacernos pensar en la falta de provecho de todo lo que nosotros hacemos. Y esta palabra provecho específicamente es un verbo que traduce en la idea de lo que queda, lo que sobra cuando uno suma lo que entró y resta lo que se gastó, ¿qué queda? Nada. Por eso la ilustración al principio. Los ingresos fueron 50.000 y los gastos fueron 49.999,99 centavos. Quedó un centavo. Ni siquiera eso. Quedó nada. El texto específicamente dice el trabajo con el cual uno se afana bajo el sol. Y esta frase, bajo el sol, es una frase que también se va a repetir. Hay frases que se repiten en el libro que nos ayudan a entender de qué está hablando Salomón. Vanidad de vanidades es una y la otra es bajo el sol. Es más, aparece 29 veces en todo el libro. Y la idea es que la vida en esta tierra, la perspectiva desde lo que se puede observar, una perspectiva secular que no considera a Dios. Esa es la idea. Él está diciendo cómo es la vida bajo el sol, sin la vista por encima del sol. Tenemos una canción que habla de eso. Y de hecho nosotros cada domingo cuando nos reunimos nos ayuda para poder ver la vida por encima del sol. Porque por debajo del sol nuestra visión es muy limitada. Y este es un tema que va a aparecer a través del libro, el tema de que no hay provecho, de qué sirve todo mi esfuerzo, de qué sirve esto, de qué sirve aquello. Y para darles un par de ejemplos, miren conmigo Eclesiastés 2, versículos 15 y 16. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. Él acababa de decir en el versículo previo que hay ventajas de ser sabio, hay ventajas por encima del necio, de tener sabiduría. Pero ahora va a decir, la suerte es la misma. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Y la suerte de la cual está hablando es la muerte. Tanto el sabio como el necio se van a morir. ¿De qué me sirvió? Es lo que él está diciendo. ¿Cuál fue el provecho de esforzarme tanto para ser sabio si yo, al igual que el necio, voy a morir? Tenemos la misma suerte.
Versículo 16, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es el provecho? Ninguno. Versículo 18 al 19, asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, y lo está hablando desde el punto de vista, recuerden, de un rey, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio. Es como un presidente que hace cosas buenas para un país y la desesperación de no saber si el que viene después va a deshacer todo lo que yo hice. Eso es lo que le está diciendo. ¿De qué me sirve si al final el que viene después de mí capaz va a ser un necio? El versículo termina diciendo, el versículo 19, sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Repite el tema. Así que yo no sé cuántas veces has sentido esto en tu vida. Si tu trabajo, en tu lugar de trabajo o en la casa, tiene sentido. De vuelta a lavar los platos, de vuelta a cocinar otra comida, de vuelta a ordenar este cuarto que se volvió a desordenar, de vuelta a lavar el auto, de vuelta a hacer este mismo trabajo. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el provecho? Y esto nos lleva al último punto, que es el versículo 4 al versículo 11, donde vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo espero que estén bien deprimidos en este punto, porque esa es la idea del pasaje, que estemos deprimidos. Versículo 4 al 11. Noten los primeros versículos de 4 al 7, donde lo va a ilustrar con las actividades cíclicas de la naturaleza, las actividades que se repiten como un ciclo en la naturaleza. Versículo 4 nos dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Y la idea es que nada cambia. Sí hay una generación nueva que se levanta, pero todo sigue igual. Quiero leerles un par de frases que suenan muy modernos y piensen cuándo fueron escritos. ¿Cuándo podrían haber sido escritas estas frases? Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto a los que son mayores que ellos. Lo dijo Sócrates en el siglo V a.C. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres o los ancianos, se impacientan ante toda restricción y hablan como si lo supieran todo. Lo dijo Pedro Ermitiano, que vivió de 1050 a 1115. Y la idea es que hay ciertas cosas que no cambian. Y ese es el punto del versículo 4. Versículo 5, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de ahí vuelve a salir. Se repite. No hay beneficio, no hay provecho. Versículo 6. Y la idea de este versículo es escuchar la monotonía que se percibe al escuchar cómo está escrito, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento. Y sobre sus giros, el viento regresa. Uno percibe correctamente la monotonía a través de toda esta poesía. No hay beneficio, no hay provecho. Mi hermano, mi hermana, ¿te sientes identificado
con la monotonía que el texto ilustra. Tu vida se siente en ocasiones como algo que se repite lo mismo tras vez. Tus días se sienten monótonos. Versículo 7, todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Realmente la idea de que no hay provecho, no hay beneficio, no hay ventaja. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Esta actividad existe, pero no hay ganancia. Como un hámster en esas ruedas que van corriendo sin llegar a ningún lado. De hecho, lo que vemos acá son los elementos básicos del mundo antiguo: la tierra, el fuego, el aire, el agua. Si estos elementos básicos, si en ellos no hay provecho, no hay ganancia de su actividad, cuanto menos los seres humanos en nuestra actividad. Y vamos a ver la conclusión, versículo 8 al 11. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. No se sacia el ojo de ver. Esto fue verdad cuando Salomón lo escribió y es verdad hoy. Por eso los que ingeniaron nuestros celulares, los que ingeniaron los medios sociales, saben cuán adictivo es el scrolling. Que uno es atrapado por algo, pero no se sacia. Y avanza el próximo. Y está atrapado por eso. Y tampoco se sacia. Y avanza el próximo. Y tampoco se sacia. Y es un scrolling infinito. De hecho, hace poco se escribió un libro llamado La generación ansiosa, por un psicólogo, que tuvo tal efecto el libro que en Australia se prohibió los medios sociales en las escuelas y fuera de las escuelas. No sé exactamente cómo funciona, pero sé que están implementando leyes para que los medios sociales, personas que tengan menos de 16 años no puedan acceder, por los efectos negativos que se está descubriendo en el tiempo que ha generado nuestra generación. Y el libro se llama La generación ansiosa, cómo el gran cambio en la infancia está provocando una epidemia de trastornos mentales. No se sacia el ojo de ver. Versículo 9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos de los jóvenes quizás van a identificar más este ejemplo de lo que es el metaverso, donde hay invenciones nuevas que parecieran ser algo nuevo. Y dice, wow, esto es algo nuevo, algo novedoso, donde uno se pone esos anteojos y uno entra a un mundo, un universo. Se llama metaverso porque la idea es un universo más allá. De hecho, Facebook cambió su nombre de Facebook a Meta, porque está invirtiendo todo su esfuerzo en eso, en el metaverso, un lugar que va más allá. Hay una página web que hace ironía cristiana que se llama Babylon Bee y hace una ironía sobre este supuesto descubrimiento nuevo del metaverso donde uno entra a un universo por medio de estos anteojos. Y dice esto: Dios desarrolla un metaverso ultra realista donde las personas pueden hablar, aprender, trabajar con otras personas y lo llama universo. Según testigos, Mark Zuckerberg de Meta gritó de terror ante la aterradora e inmutable realidad del universo de Dios. Mis hermanos, lo que Dios ha creado es mucho más real que cualquier ser humano que intenta imitarlo. Un periodista británico expresó lo siguiente: todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. Todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. Tenemos la historia del Metro en México. Es una nueva noticia, pero en realidad es una vieja noticia. Esto ya pasó antes. De hecho, lo atraparon de la misma manera que el Chapo, por medio de una mujer, ocurriendo a nuevas personas.
Sacar al líder supremo de Irán es una nueva noticia, pero también una vieja noticia que ya ha ocurrido en otros países de otras maneras. No hay nada nuevo bajo el sol. Salomón está concluyendo su tesis con estos versículos. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Versículo 10. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Esta es la objeción. Pero acá hay un descubrimiento nuevo. Un bebé nace. Eso es algo nuevo. Pero los bebés ya han nacido. Acá hay una guerra que está comenzando. Pero las guerras ya han sucedido antes. Y esa es la respuesta en la segunda parte del versículo 10, donde dice que ya existía en los siglos que nos precedieron. Versículo 11. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán, no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Cuántas personas intentan dejar un nombre para sí mismos? Que si saben que van a morir, por lo menos quieren ser inmortales a través de dejar un legado, de que su nombre no sea olvidado. Pero mis hermanos, la memoria humana es demasiado corta. Dice Sidney Greidanus, en Predicando a Cristo de Eclesiastés, el futuro no puede ser controlado de la misma manera en que el pasado no puede ser plenamente recordado. Las personas han nombrado montañas con su nombre hasta que en una generación venidera cambian los nombres. Las personas han tenido sus nombres escritas en los edificios, pero en su debido tiempo estos edificios serán demolidos y los nombres olvidados. Las personas escriben libros para ser recordados por la posteridad, pero en su tiempo esos libros serán reemplazados por otros libros y los autores serán olvidados. No importa qué es lo que uno ha logrado o quién sea, uno, cuando viene la muerte, toda esperanza desvanece y nadie es mejor que otros. La muerte destruye toda esperanza de inmortalidad, incluyendo la inmortalidad de ser recordado para siempre. Así que Salomón ha hecho su punto claramente, que bajo el sol, es decir, separado de Dios, el ser humano no obtiene provecho de su labor. ¿Te sientes identificado con lo que el autor está diciendo? No hay nada nuevo bajo el sol. Y el punto que Salomón quiere hacer es empezar así para eventualmente llegar al final del libro. Él va a plantear muchas incógnitas, contradicciones, preguntas que incluso no las responde todas. Muchas no responde. El libro de Eclesiastés tiene muchas preguntas que simplemente lo deja ahí, en el misterio, el enigma. Pero va a terminar diciendo, cuando todo está dicho, la conclusión es esta. La única cosa que Salomón dice tiene sentido es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Conoce al Dios verdadero. Responde en fe y en arrepentimiento. Y obedece sus mandamientos. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos un propósito aún mayor que el propósito que Salomón quiere darle a su audiencia original. Salomón no conocía lo que nosotros sí conocemos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a tomar unos minutos y mirar para atrás de nuevo estos versículos a la luz del Nuevo Testamento. Versículo 1 y 2, el primer punto dijimos que todo es vanidad, eso es lo que él afirma. El Nuevo Testamento confirma esto cuando en Romanos 8 dice lo siguiente: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Escuchen esto, porque la creación fue sometida a vanidad. Esta es la misma palabra, todo es vanidad. El Nuevo Testamento nos dice que el mundo entero fue sometido a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios.
El punto en el Nuevo Testamento, en Romanos, es que esta vida es vana porque esta creación, debido al pecado, está sometida a la vanidad, pero con una esperanza de que eso no siempre va a ser así. El autor Pedro, en Primera de Pedro, dice, sabiendo, hablando de nuestra salvación, que no fuisteis redimidos de vuestra, la misma palabra, vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Está hablando de qué pasó cuando Dios nos salvó, que nosotros teníamos una vida vana, en un mundo de vanidad, y que fuimos salvados de eso y que esa vanidad la heredamos de nuestros padres. Y dice que no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces el Nuevo Testamento afirma la vanidad que Salomón dice, pero nos apunta a la realidad de que nosotros en Cristo hemos sido liberadas de esa vanidad en el presente, pero también en el futuro. Si miramos el segundo punto que vimos acá en estos 11 versículos, en el versículo 3 no hay provecho de lo que hacemos. Finalmente no hay provecho. Jesús va a confirmar esto en el Nuevo Testamento. Mateo 16, 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús está afirmando lo que dice Salomón. ¿De qué sirve ganarse el mundo entero y perder su alma? Y Jesús va a hacer ese mismo punto con una parábola, en Lucas 12. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, ¿recuerdan qué le dice Dios? Necio, sos un necio, no has vivido sabiamente, a pesar de tu riqueza. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? ¿No puede haber ganancia entonces de todo nuestro esfuerzo acá en la tierra? ¿No hay provecho de nuestros esfuerzos? Jesús nos habla de que hay una manera que nosotros sí podemos tener provecho de nuestros esfuerzos. En Mateo 6 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y Juan 6, 27, trabajen, hasta el concepto del trabajo que aparece en Salomón, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Trabajen en pos de mí. La tercera cosa que habíamos visto es, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero Salomón lo había hecho en forma de pregunta, versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Y la respuesta era no, pero nosotros podemos decir en el Nuevo Testamento, sí. Sí, Salomón. Hay algo nuevo. De hecho, hay muchas cosas nuevas a la luz del Evangelio. Tenemos el nuevo pacto, dado en Jeremías, dado en Ezequiel, donde Dios dice, yo haré un pacto nuevo. Tenemos la nueva creación cuando nos convertimos a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Cristo nos habla en Apocalipsis 20, aquí hago todas las cosas nuevas. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo.
La Biblia nos habla de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nosotros podemos decir sí. Y esto nos lleva finalmente al argumento de este mensaje. Este es el punto, mis hermanos. Esto es lo que quiero que recuerden. Separado de Jesucristo, no hay provecho de todos nuestros esfuerzos. Separado de Jesucristo, no hay provecho. Salomón tiene razón, separado de Cristo. Pero en Cristo sí. En Cristo sí hay provecho. Y quiero dejarles entonces con algunas aplicaciones prácticas a la luz de ese principio, de ese argumento. Número 1. Hay solo dos cosas eternas en esta tierra en la cual tú puedes invertir. Hay solo dos cosas eternas en la tierra en la cual tú puedes invertir. La palabra de Dios y las almas de las personas. Y qué privilegio que nosotros podemos invertir nuestra vida conociendo este libro, que es eterno, y permitir que Dios haga su obra en nuestros corazones por medio de este libro, y entonces impartir eso en la vida de otros, en nuestros hogares, en el discipulado dentro de la iglesia, en el evangelismo, sabiendo que la palabra de Dios puede producir salvación y santificación de manera que es una obra eterna. Así que, hermanos, eso sí es algo que tiene provecho. Eso sí es algo que puede durar por la eternidad. Número 2, segunda aplicación, tú puedes hacer muchas cosas, pero nada verdaderamente significante sin Él, aparte de Él. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos. Y separados de Él, no podemos hacer nada. Porque el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Cristo nos eligió como sus hijos con un propósito, que demos fruto. Fruto en nuestro carácter, fruto en la vida de otros. Y eso no puede ocurrir separado de Cristo. No puede ocurrir separado de una dependencia diaria y regular del ministerio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo, para que el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, se despliegue en nuestra vida. Entonces hay muchas cosas que podemos estar haciendo y esas cosas van a ser vanas, sin provecho, si no las hacemos en Él. Número 3, tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que vos haces para genuinamente servir al Señor no es en vano. 1 Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo, que su trabajo en el Señor, no es, y ahí está la palabra que Salomón usa tanto, no es en vano. No es en vano. Mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, buscando usar los dones que Él nos ha dado, servir a nuestros hermanos, compartir el Evangelio, todo el trabajo mismo que hacemos lunes a viernes, lunes a sábado, cuando lo hacemos para Él, no es en vano. Número 4, está relacionado, en Cristo todo lo que hacemos puede cobrar valor. Hasta hacer la cama en la mañana puede cobrar valor. Lavar los platos, cambiar un pañal, porque Colosenses 3:17 dice esto. Y todo lo que hacéis. No la mayoría, no algunas cosas, no las cosas de la iglesia, todo lo que hacéis. De palabra o de hecho, ¿cómo debemos de hacerlo? Hacedlo todo, sin excepción, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por eso las cosas más cotidianas, más simples, nuestra vida puede tener sentido y puede ser provechosa, según este pasaje. La quinta aplicación es solo aquello que hacemos para Cristo y en dependencia de Él es de verdadero valor. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15, nos habla del futuro juicio de los cristianos.
No es un juicio de condenación si hemos creído que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El cristiano no debe temer un juicio de condenación. Hemos sido perdonados por gracia, por la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero sí hay un juicio para evaluar lo que hemos hecho en la tierra. Dice así 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Dios sabe el por qué yo hago las cosas cuando estoy supuestamente sirviendo al Señor. Si es para mi propia gloria, si es para buscar identidad en lo que yo hago, o si lo estoy haciendo genuinamente para el Señor. El día final lo probará. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y la última cosa que quisiera decir, y esto se aplica particularmente, si estás confiando en tus obras, en las cosas que vos haces, en tu comportamiento, como una manera de que Dios te apruebe. El Nuevo Testamento nos habla, así como Salomón dice de cosas que son vanas y un trabajo que de nada sirve, el Nuevo Testamento nos habla de otro tipo de esfuerzo que es inútil. ¿Y saben cuál es? Tus obras. Tus obras, si vos estás dependiendo de tus obras para ser aceptado por el Señor. Lo dice así Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Y acá está clarísimo, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No habrá nadie en el cielo que diga, wow, qué increíble que yo pude llegar acá con mi esfuerzo, con mis obras, por eso estoy acá. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, el fruto, no el medio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que amigo, amiga, si estás acá y estás confiando en tus méritos, en tus esfuerzos religiosos, estás confiando en algo que no es la persona de Jesucristo, su vida perfecta, su sacrificio, que Él dijo, tetelestai, está completado, no se puede agregar nada. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias son esas. Nosotros hemos de venir con las manos vacías. No alcanzan mis buenas obras para corregir mi problema, porque tendrían que ser perfectas mis obras y no las son. La única manera que yo puedo remediar mi problema es reconocer yo no tengo las obras necesarias. Vengo con las manos vacías y deposito mi confianza en aquel que sí tiene las obras que yo no tengo, que murió en mi lugar y que resucitó para entonces recibir el perdón de todos mis pecados. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que somos llamados a venir a Él, recibiendo con las manos vacías aquello que nos ofrece, sin costo alguno. Separado de Jesucristo, no hay provecho de todos nuestros esfuerzos. Oramos.